La región que se extiende al noreste de los Balcanes fue hogar de muchas civilizaciones ricas, que a menudo son olvidadas en las páginas de la historia mundial. Una de esas civilizaciones, conocida principalmente por sus guerras con el Imperio Romano, es el antiguo pueblo conocido como los dacios. ¿Quiénes son y cuál es su historia? ¿En qué creían y a quién adoraban? A estas y otras preguntas intentaremos responder en nuestro video de hoy. Les recuerdo, están en el canal Amazing History, un canal para quienes realmente aman la historia. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o Patreon. También estaremos agradecidos y contentos por sus likes, su suscripción y, por supuesto, sus amables comentarios. Y ahora, vamos al tema del episodio. Entonces los dacios vivían en vastos territorios que hoy en día ocupan parcialmente Rumania, Moldavia, Hungría, Bulgaria, Serbia y Ucrania. Pero no es del todo correcto hablar de ellos como de un pueblo monolítico. Su origen se asocia con las tribus indoeuropeas que llegaron al territorio de la península de los Balcanes en la Edad de Bronce. Se considera que pueden ser una de las ramas de los tracios, un grupo de tribus que habitaban vastas regiones de Europa del Este y de los Balcanes, de donde gradualmente surgieron como un grupo étnico independiente. El propio nombre de los dacios fue utilizado por los romanos para referirse a un grupo de tribus tracias. Su parentesco con los tracios también fue señalado por Heródoto, aunque se observa que eran bastante diferentes entre sí. Los griegos, por cierto, usaban el nombre de getas para referirse a los pueblos al norte del Mar Negro, lo que complica aún más su origen. Geográficamente, eran getas. Con diferentes pueblos, los dacios podían hablar muchos dialectos o incluso muchos idiomas distintos. Sin embargo, debido a la escasez de testimonios históricos, no podemos saberlo con certeza. Para el inicio de la Edad de Hierro, aproximadamente en los siglos VIII y VII a.C., las personas que se convirtieron en dacios vivían en toda la región y en pequeños asentamientos. Aproximadamente al mismo tiempo, en la costa del Mar Negro comenzaron a aparecer las primeras colonias griegas que interactuaban con la población local tanto en el aspecto cultural como económico. Parece que en ese tiempo la élite tribal dacia a lo largo de la costa adoptó elementos de la cultura helénica, mientras que los dacios que vivían más hacia el interior estaban menos influenciados por los griegos. Otras culturas que pudieron haber influido en los protodacios fueron los nómadas cercanos, las primeras tribus sármatas emparentadas con los escitas. Los primeros asentamientos dacios normalmente se ubicaban cerca de los ríos y en las colinas. En estos asentamientos en las colinas a veces se erigían fortalezas que podían servir como residencia de la élite militar local. En este periodo, los dacios probablemente estaban organizados políticamente en confederaciones tribales de diferentes tamaños y con una estructura política poco clara. A lo largo de toda la época de la Antigüedad clásica, los griegos continuaron comerciando con los habitantes locales en las regiones del interior. Durante las guerras greco-persas, según afirma Heródoto, Darío I, al pasar por esta región, sometió a los getas bajo su dominio. Sin embargo, la presencia de los persas fue breve, y los antepasados de los dacios vivieron en esta región relativamente libres de las intromisiones imperiales durante la Edad de Hierro. De vez en cuando, algunas tribus escitas invadían esta zona desde el noreste y traían consigo su influencia cultural, como veremos más adelante. La siguiente mención de los dacios en los registros históricos aparece ya al inicio del reinado de Alejandro Magno, cuando atacó a los getas en el año 335 a.C., logrando someterlos brevemente. Los getas se mencionan nuevamente durante las guerras de los diádocos, una serie de conflictos entre los generales de Alejandro después de su muerte. Incluso lograron capturar al diádoco Lisímaco, pero lo liberaron tras el pago de un rescate. Sin embargo, el hecho mismo de la captura habla no solo del valor militar de los dacios, sino también de su organización política, probablemente alrededor de líderes militares. Pero los enemigos de los dacios en esa época no eran solo los griegos. Desde el norte de Europa, tribus guerreras celtas invadían los Balcanes. Sin embargo, parece que las relaciones entre ellos no siempre fueron hostiles. Algunos hallazgos arqueológicos indican intercambios comerciales y culturales.
La influencia de los celtas se puede ver en las armas, joyas y elementos de la cultura de los dacios. Los celtas que se quedaron en Dacia probablemente se asimilaron a la cultura local y continuaron moviéndose hacia el sur, mientras que nuevas tribus celtas seguían llegando a la región desde el norte. La creciente presión de la migración celta en el siglo I a.C. llevó a la formación de un reino del cual los dacios tomaron su nombre. Al parecer, su fundador fue un jefe militar llamado Burebista. En el año 84 a.C., logró unir bajo su poder a una gran cantidad de tribus autóctonas. Burebista inició una campaña contra la mayor tribu celta de la región del Danubio, los boyos, y los expulsó del territorio. Luego conquistó las colonias griegas en la costa del Mar Negro y avanzó hacia el sur, acercándose a los territorios romanos. Burebista buscaba fortalecer su posición estableciendo relaciones diplomáticas con Roma. En ese momento, Roma estaba sumida en una guerra civil y Burebista ofreció su apoyo a Pompeyo. Sin embargo, esta alianza perdió relevancia después de la derrota de Pompeyo en la batalla de Farsalia y Burebista no logró realizar sus ambiciones en las relaciones con Roma. Después de su muerte en el año 44 a.C., el reino de los dacios se fragmentó en numerosos estados regionales, gobernados por diferentes reyes independientes. Algunos de ellos mantenían relaciones diplomáticas con Roma. Se sabe que un gobernante llamado Catizón incluso iba a casarse con la hija de Octaviano Augusto, Julia, pero terminó aliándose con su rival Marco Antonio. El resto del primer siglo antes de nuestra era transcurrió de manera muy confusa en la historia de los dacios. Solo se sabe que algunos reyes dacios realizaban incursiones en territorios romanos, lo que sin duda empeoró aún más las relaciones entre ellos. En el año 86, el rey de los dacios, Duras, atacó la provincia romana de Mesia. En respuesta, el emperador Domiciano inició una invasión a Dacia. Los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Tapae. Dacia derrotó a los romanos, destruyendo hasta 2 legiones enteras. Sin embargo, la segunda batalla, que tuvo lugar en el mismo lugar un año después, terminó con la victoria de Roma. La guerra continuó durante 2 años, hasta que Domiciano, enfrentando problemas políticos en Roma, se vio obligado a firmar la paz. Dacia conservó su independencia, pero al precio de perder sus provincias del sur y convertirse en un reino cliente de Roma. Sin embargo, la frontera norte del Danubio siempre fue considerada importante para los romanos. Y pronto, el nuevo emperador Trajano decidió someter completamente esta región rica en oro. En el año 101, su ejército inició una campaña a través del Danubio y derrotó al rey Dacio Decebalo, obligándolo a firmar la paz. Pero Decebalo empezó a prepararse para continuar la lucha, adquiriendo armas y buscando aliados. Debido a esto, en el año 105 Trajano emprendió una segunda campaña en Dacia y asestó a Decébalo una derrota aplastante. En honor a su victoria, Trajano erigió su famosa columna, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las atracciones más famosas de Roma. Y la mayor parte de Dacia se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Con la llegada de Roma, comenzó una nueva era en Dacia. De manera típica del imperialismo romano, los romanos reprimieron con bastante dureza las rebeliones de los habitantes locales. La élite dacia nativa fue romanizada culturalmente e integrada en las estructuras administrativas romanas. Sin embargo, la vida de la gente común dacia en las aldeas probablemente no experimentó muchos cambios. El oro extraído de las ricas minas de Dacia se convirtió en un componente importante en la producción de la moneda romana y en una razón fundamental para mantener esta región. Como Roma no conquistó toda Dacia desde sus territorios del norte, donde gobernaban jefes y pequeños reyes, continuaron los ataques a tierras romanas, a menudo con la participación de los nómadas sármatas. Estas incursiones continuas, al final, desembocaron en las guerras marcomanas. Cuando las tribus sármatas y germánicas lucharon contra el emperador romano Marco Aurelio. Después de esto, los romanos aumentaron sus inversiones en la provincia de Dacia romana y llevaron a cabo una política típica de romanización. Como la región estaba en la frontera, fue reforzada con numerosas guarniciones de legionarios. Al final, las bases creadas por estas legiones gradualmente se convirtieron en ciudades. En general, la romanización en Dacia fue extensa y dio lugar a la mezcla de la cultura local y la romana en un nuevo conjunto híbrido.
Así continuó hasta el siglo III después de Cristo, cuando la provincia enfrentó nuevas invasiones germánicas y fue abandonada gradualmente por los romanos. Sin embargo, a pesar de la salida de Roma de la región, Dacia siguió la misma tendencia que el imperio en el siglo II. Sus habitantes adoptaron el cristianismo. El desarrollo de esta religión ocurrió de la manera típica de las provincias romanas. Primero aparecieron cristianos aislados, luego se formaron comunidades más grandes, hasta que bajo Constantino el cristianismo se convirtió en la fe dominante en la región. Mientras tanto, las tierras dacias originales en el norte continuaron sufriendo invasiones de germanos, hunos y luego ávaros. Para los siglos IV y V, el nombre de Dacia se usaba solo a nivel regional en ciertas regiones. La población local desapareció de los registros históricos. A pesar de esto, los dacios locales y la población híbrida daco-romana probablemente continuaron existiendo, especialmente en las zonas interiores. Ahí se mezclaban con varias oleadas de recién llegados, desde los godos hasta los hunos y los ávaros, y siguieron viviendo como podían, dadas las nuevas circunstancias. Así, el nombre de Dacia se convirtió en un recuerdo de una época pasada. Y por último, hablemos de la cultura y la religión de los dacios, empezando por sus habilidades artesanales. Los dacios estaban en la confluencia de influencias culturales celtas, escitas, romanas y griegas, y eran famosos por su talento en la artesanía. Especialmente destaca su orfebrería, que era famosa por la increíble elegancia de accesorios como los brazaletes. Hechos de oro puro, los accesorios dacios podían presumir de un diseño sobresaliente con imágenes de dragones, lobos y otros temas naturalistas. Los dacios también dominaban el arte de forjar bronce y eran buenos en la fabricación de cerámica. La cultura sármata también influyó en los dacios. Por eso, en su arte a menudo se encuentra el motivo del caballo sármata y de los espejos sármatas. Además, en los artefactos de bronce encontrados en Dacia después de su conquista por los romanos, se observa la influencia romana, lo que evidencia la penetración de la cultura romana en esta región. El arte militar de los dacios es un tema amplio y complejo, pero vale la pena destacar la falx, sus espadas curvas. Por su forma, que recuerda a una hoz, la falx era utilizada de manera bastante efectiva por la infantería dacia y resultaba especialmente eficaz en el campo de batalla contra los romanos. La religión de los dacios es en sí misma un tema intrigante. Heródoto afirmaba que los getas se consideraban inmortales, así como los más nobles y justos de todas las tribus tracias. Esta inmortalidad se interpretaba como una especie de traslado del alma humana a Salmaxis, su dios principal. Por cierto, los tracios y los dacios tenían un panteón de dioses similar, lo que es otro argumento a favor de los lazos étnicos entre ellos. Entre otras deidades comunes veneradas por los dacios estaban Esberizurdos, la deidad Svelzurdos y Vendida, la diosa cazadora. A estas deidades, al parecer, se les rendía culto en santuarios, y la casta de los sumos sacerdotes era el principal canal de comunicación entre la población y los dioses. Con la llegada de Roma, la religión dacia se romanizó considerablemente, y los dioses romanos ocuparon un lugar destacado en su panteón. Aunque el nombre de Dacia desapareció de la historia después de las invasiones de los ávaros y los hunos, el legado de los dacios sigue vivo en estas tierras hasta hoy, ocupando un lugar importante en la memoria social del sureste de Europa. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós. Пока.